Estamos en comunicación con el doctor Marcelo Blanco. Doctor Fernando Campos, Paulino, saludan. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, señor Paulino, señor Campo? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, doctor, el tema es, bueno, se ha vuelto al semáforo y el semáforo nos ubica en una situación al borde, en el límite entre el medio y el alto, pero al margen del número estadístico. eh, ¿Cómo estamos en la situación? Porque hay en algunos medios, algunos han titulado que estamos saturados y la verdad que yo no sé, porque es una palabra que por ahí puede generar algún temor, en qué situación estamos en cuanto a la atención del hospital. Me refiero a la internación de respiradores, de sala de COVID. ¿Cómo estamos en ese punto, doctor? Mm, no, yo tengo el retorno. ¿Ustedes se me Sí, sí, escucha bien? no, perfectamente, doctor, perfectamente. Bueno, si se me entrecorta el problema que tengo con los celulares, a mí me retumba Ah, porque y usted tiene delay. Le vamos a hacer que usted se escucha a sí mismo tarde. exactamente, Ah, eso es lo que bueno, me pasa. entonces, no, usted sáquele la oreja y hable, entonces no se va a escuchar y después que termine su pregunta, en todo caso se acerca al oído y nosotros podemos hablar. Se va a escuchar tarde porque es un delay, es un tema técnico con los celulares, pero lo escuchamos perfectamente, doctor. Aléjese el audífono del oído y puede contestar perfectamente que Ajá, no pasa nada. bueno. Eh, no, le quería hacer una pequeña corrección. No se ha hablado de saturación del hospital, se ha hablado de colapso. Entonces yo digo que no me gusta ese término, primero porque no refleja la realidad actual del hospital en estos días y tampoco me parece una terminología que se pueda usar para analizar en en una sola palabra, en un solo y mínimo concepto, el funcionamiento general del hospital de nuestra localidad. Eh, y siempre en estos días he hecho referencia, yo tengo un hijo médico joven que está trabajando en la provincia de Córdoba. Ahí es donde hay colapso en la asistencia sanitaria. Porque todos los días mi hijo me llama diciendo que su turno de horario de trabajo, él hace una especialidad de emergentología, de quirófano, se pasa la mayor parte del turno de trabajo de él prácticamente bolseando pacientes en los pasillos del hospital donde él está destinado a trabajar, que son pacientes que están esperando camas disponibles en el hospital de él y me hace referencia que el hospital, lo voy a mencionar, el hospital San Roque de la ciudad de Córdoba, que es el centro que ha dispuesto el gobierno cordobés para la atención de la pandemia COVID, está llena y no hay disponibilidad de cama. Eso se podría interpretar como, insisto, a mí no me gusta la palabra colapso, pero si el medio, la persona que menciona esa palabra, la asocia con un quiebre y con una falta de asistencia o de provisión del sistema de salud a los pacientes eh, enfermados con COVID en situación crítica o grave, pero además eso también implica ese concepto, la falta de asistencia en todas las demás sectores del hospital, que no es la realidad hoy, no es la realidad que hubo ayer, que hubo el fin de semana. Por ejemplo, les puedo mencionar, nosotros estamos haciendo cirugías programadas. Eh, la semana pasada se hicieron cirugías programadas de ginecología, de obstetricia, de cirugía. Esta semana tenemos programadas cirugías de traumatología, cirugías artroscópicas. Con lo cual, yo no mencionaría esa situación para nuestro hospital, al menos en el día de la fecha. Digo al menos porque uno, con el transcurrir de los meses y trabajando en esta pandemia,
ha visto que la situación es dinámica, es muy activa, es muy movilizadora de casos. De pronto usted puede tener 3, 4 días, una semana, 2 semanas de tranquilidad, con pocos pacientes internados, y de golpe en 48, 72 horas se suman un número sustancial de pacientes, sobre todo en el sector aislamiento COVID, que hace que la situación se torne Complicada. dificultosa en cuanto a, por lo menos hoy por hoy, a otro tipo de detalles. Por ejemplo, el reaseguro o la garantía de contar con la medicación necesaria para estos pacientes. Ayer es de público conocimiento que la empresa que garantiza la provisión de oxígeno a nuestro hospital, al retornar con los termos y con los tubos de oxígeno vacíos, tuvieron un percance en la ruta con un vuelco del camión. Claro. Entonces son todas situaciones de imprevistas, siniestros, que bueno, uno tiene que trabajar sobre el tema y tener la calma y la gestión suficiente como para ir franqueando esas dificultades. Doctor, Nosotros en este momento en el sector de aislamiento tenemos internados 11 pacientes, de los cuales 4 pacientes están con asistencia respiratoria mecánica y 2 o 3 pacientes que están sin asistencia respiratoria mecánica, pero en una situación delicada, digamos, ¿no es cierto? uh-huh. El resto de los pacientes son pacientes que vienen evolucionando con muy buena recuperación, con lo que se llama asistencia de oxígeno en baja dosis y con perspectivas de, en algún momento de estos días, de hoy o de los próximos días, de tener su egreso al menos del sector de aislamiento. Doctor, el Sí. ministro García, en una presentación que hizo el día viernes, creo día sábado, comenta que el Malbrán le informa que la circulación o el hallazgo de nuevas cepas en Santa Cruz y específicamente en Río Turbio habla de la cepa andina. Le pregunto de neófito, ¿qué significa que hayan encontrado la cepa andina? Que por lo que tengo entendido, no entendido, sino lo que he leído, lo que representa es un más alto nivel de contagio que, digamos, por decirlo torpemente, la cepa COVID-19 común, por decirlo mal, ¿no? Claro, se ha ido viendo que este microorganismo, el virus COVID, tiene una capacidad importante de mutar en su conformación genética, y se han ido viendo apariciones de cepas, a eso se le llama cepa, ¿no? Eh, un microorganismo que mantiene los perfiles biológicos iniciales, pero que en su secuencia genética tiene alteraciones. Lo que se ha observado con la cepa Manaus de Brasil, las cepas de Gran Bretaña, ahora se ha visto esta nueva cepa andina que tiene origen en Perú, en Chile, que han ido llegando a la provincia de Santa Cruz. Yo lo que siempre, y sí, es cierto que tienen todas estas cepas nuevas, tienen mayor capacidad de contagio, es decir, tienen una transmisión bastante mayor en cuanto a la forma de transmitir o de generar enfermedad, y en principio tendrían una capacidad de agresión biológica mayor al COVID original. La conclusión de pronto sanitaria, epidemiológica, que a mí me gustaría recalcar es que evidentemente el problema de pandemia COVID en principio nos va a acompañar por
no sé si bastante o mucho tiempo más, pero por un tiempo prudencial nos va a seguir acompañando. Claro. Y habría que ver en el desarrollo de los próximos meses cómo evoluciona la pandemia y los casos con estas nuevas cepas. Piti, Y sí. No, Lo otro el- por ahí que a mí me gustaría hacer hincapié es en que, aunque parezca un poco serio, ¿no es cierto? Recordar siempre que estos microorganismos no tienen medios de desplazamiento por sí mismos, sino que necesitan un portador. En el caso de esta enfermedad, el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, pensar que en la cuenca se ha detectado ya la cepa andina, que es una cepa nueva, y bueno, hay que pensar que ese microorganismo llegó a nuestras localidades o a la provincia de Santa Cruz, traídas por gente de afuera de la provincia. Lo mismo que sucedió al principio de la pandemia el año pasado, donde se comprobó perfectamente desde el punto de vista epidemiológico, que el inicio de la pandemia en nuestro país obedeció a toda la gente que había viajado, sobre todo a Europa, y trajo el virus a nuestro país, ¿no es cierto? ¿Por qué a mí me interesa hacer hincapié? Y para volverle a recordar a los conciudadanos de nuestra localidad que hay que seguir manteniendo en forma estricta los los protocolos cuidados. de cuidados y de protección y de profilaxis que están indicados desde hace más de un año, ¿no? Piti. sí, le preguntaba al doctor, saludarlo nuevamente y preguntarle, ya que es miembro también del COE, bueno, ¿cómo están esas medidas que se han tomado en función de la situación epidemiológica local, digo, de ese semáforo, teniendo en cuenta que, bueno, hay actividades permitidas de hasta cierto grupo de gente? ¿Cómo lo ve usted? Porque uno piensa, digo, independientemente de la flexibilización, eso no garantiza que uno no se pueda contagiar cuando hay una circulación que no la puede, digamos, determinar dónde está el nexo epidemiológico, ¿no? Sí, sí, señor Campo. Yo voy a dar siempre el ejemplo de, no como lugar o como institución, sino como lugar físico de trabajo y de contacto y comunicación y sociabilización directa, que tenemos todo el recurso humano que trabaja en nuestro hospital las 24 horas del día, todos los días. Nosotros a la fecha, en el hospital local, después de, diríamos, prácticamente un año y medio de pandemia, no hemos logrado detectar casos positivos en nuestra población trabajadora, donde epidemiológicamente se marque o se observe que ese caso positivo obedeció digamos, a un contagio durante el tránsito de esa persona trabajadora del hospital en su horario laboral adentro del hospital. ¿Qué quiero significar con esto? Hemos tenido, sí, por supuesto, numerosísimos casos de compañeros y compañeras que trabajan en nuestro hospital, pero cuya epidemiología no obedece a la situación del horario laboral de esa persona. Entonces, porque bueno, nosotros tenemos toda la modalidad de trabajo, los protocolos, el personal que atiende, por ejemplo, uno puede aceptar y entender que al ser de los pocos vecinos que tenemos el plan de vacunación completo contra esta enfermedad, eso nos genera algún tipo de beneficio. Sin embargo, tampoco hemos tenido casos. Recordar que la vacunación no es que uno no se pueda contagiar, sino que
el beneficio de la vacuna es evitar los casos de gravedad de la enfermedad. Con lo cual lo que quiero significar es que más allá de las restricciones o de las liberaciones que se generen a nivel del COE local y a través de los decretos y de los distintos estamentos jurídicos y reglamentarios que mantiene esta situación de pandemia, si nosotros permanecemos en la línea de cuidados y de prevención, eso para mí en lo personal y en lo institucional es lo más importante. Nosotros, por ejemplo, y ahí yo me podría pasar la mañana comentando situaciones o relatando o ilustrando qué es lo que yo quiero significar. Yo, por ejemplo, anoche me fui muy tarde del hospital, me cruza un personal y me dice, doctor, me dice, le tengo que comentar algo. Si usted sabe que hoy fui al supermercado y me dice, doctor, yo conozco a mucha gente y vi que había 2 de las personas que tienen indicación de aislamiento, los vi comprando en las góndolas. Entonces, todo ese tipo de situaciones, o de pronto me comentan que hay gente que en el horario de noche va a comprar medicación a las farmacias locales y que tienen algún tipo de indicación y de restricción en la circulación. Todo eso hace a que la potencialidad de la transmisión horizontal de este microorganismo se potencie o se facilite. De manera tal que, si usted me consulta a mí, yo cada vez que me hacen algún tipo de pregunta relacionada a esto, siempre hago hincapié en la protección, en el lavado de manos, en el distanciamiento. Nosotros tenemos, por ejemplo, hace unos días logramos detectar una numerosa serie de casos positivos y la conclusión epidemiológica fue una reunión de esas que llaman ahora baby shower, Sí. donde hubo concurrencia de un número importante de personas, con vecinas embarazadas, etcétera, etcétera. Y por supuesto uno trata de transmitir de la mejor manera los conceptos de prevención y de profilaxis, y por otro lado tiene, por lo menos yo en lo personal, un respeto por lo que atañe a las libertades individuales de cada uno de los ciudadanos de nuestra localidad o de nuestro país, ¿no es cierto? Doctor, Pero evidentemente hay una serie de situaciones que complican el manejo sanitario y epidemiológico de estos brotes recurrenciales que evidentemente se manifiesta de esa manera la pandemia, ¿no es cierto? doctor, tengo 2 preguntas en una. Primero, ¿se suspendió la vacunación a algunas personas el día sábado y por qué? Y después si tiene datos estadísticos de la cantidad de personas vacunadas aquí en Río Turbio. Nosotros tenemos no me sale la terminología, pero tenemos una situación que las autoridades de nuestro ministerio se aseguran de que nosotros, toda la provisión de vacunas que van llegando a nuestra localidad, las vayamos aplicando. Y en caso de que se detecte una desaceleración en el proceso de vacunación o un enlentecimiento del proceso con un residuo de stock importante en nuestros freezers del hospital, automáticamente se suspende el envío de vacunas hasta tanto no evacuemos y apliquemos todo el stock que tenemos disponible.
Y a su vez, recordemos que en su momento el Ministerio de Salud de la Nación implementó como política nacional el aceleramiento en la cantidad de personas vacunadas de primera vez. Ayer me consultaba el familiar de, supongo yo que una persona mayor de 60 años, que todavía le falta la segunda dosis. Eso se debe a que momentáneamente y hasta tanto se vacune una determinada cantidad de pacientes con primera dosis, se le va a dar prioridad a ese tipo de vacunación. Nosotros en este momento estamos aplicando la mayor cantidad de primeras dosis en pacientes que tienen una serie de enfermedades crónicas concurrentes en su salud, algunas más importantes que otras, pero siempre con una inclinación al riesgo aumentado para contagios de COVID. Y asimismo estamos empezando a vacunar por una disposición o instrucción puntual de nuestro Ministerio Provincial de separar un porcentaje del total de vacunas que nos van remitiendo para empezar a vacunar a los distintos sectores de la actividad pública de la localidad, lo que serían las personas que trabajan esenciales. Pero yo le preguntaba, doctor, porque el día sábado citaron a gente que después la llamaron y le dijeron que no la iban a vacunar, se le iban a aplicar la segunda dosis y se suspendió. Entonces algunas personas se preguntan por qué, y para eliminar cualquier suspicacia, si se acabaron las vacunas, sino qué fue lo que sucedió estratégicamente u organizativamente el día sábado, que personas que estaban citadas después las llamaron y le dijeron no, suspendemos la vacunación porque tenemos varias consultas, pueden privado, si quieren les digo los nombres de las personas, pero que las citaron y después le dijeron que no, que le suspendían. Eso puede obedecer a una situación particular que tenemos. Nosotros tenemos un stock importante de vacunas para segunda dosis para un grupo determinado que se vacunó de primera dosis allá por fines de marzo y abril. De todas maneras, esa dificultad seguramente ha existido debido a que finalmente no se recibió la instrucción de empezar a utilizar ese lote y empezar a vacunar a ese grupo particular de personas de primera dosis. Hasta ahí es lo que le puedo comentar. Está bien. Tiene la otra pregunta estaba en dos. Si tiene usted, digo, capaz que lo sorprendo, pero más o menos la cantidad de gente vacunada en Río Turbio. Sí, tenemos estadísticas día a día. Nosotros tenemos alrededor de 900 vecinos y vecinas que tienen el plan completo de primera y de segunda dosis. Y después tenemos 2.300 vecinos que están en este momento con una primera dosis aplicada. Lo que estimamos para este mes es una llegada mayor de cantidad, por lo que nos han venido informando en el Ministerio Provincial, y a su vez de ver la cantidad de dosis que están llegando al país. Entonces calculamos que durante el mes presente de junio vamos a tener mucho trabajo en el sector de vacunación del hospital, porque nos van a remitir, estimamos, bastante dosis de vacunas para seguir aplicando. Y los lineamientos van a ser lo que nos indiquen las autoridades provinciales. Nosotros no esperamos la entrega de vacunas y el instructivo puntual.
para ver a quién se vacuna y a quién no. Y lo que estamos haciendo con el sector de esenciales o de atención al público en las distintas reparticiones públicas de nuestra localidad, lo que es Distrigas, bancos, servicios públicos, los juzgados de nuestra localidad, el juzgado de paz, estamos tratando de hacer un reparto armonioso y parejo entre las distintas instituciones, y lo que les hemos pedido, y con una muy buena respuesta de todas las instituciones locales, que ellos mismos nos generen una lista de prioridades. Por ejemplo, en lo que es servicio público, doy como ejemplo, ¿no?, para que se entienda. Tratar de vacunar primero al personal que está destinado en la planta de potabilización de agua, vacunar primero al personal de guardia activa las 24 horas en lo que es el servicio permanente de electricidad, tanto pública como particular en la localidad, y así vamos a ir por grupos distribuyendo la vacunación que nos vaya llegando. Doctor, ¿tienen un problema con elementos de limpieza? Porque vi una campaña de lavandina, ¿o es solamente para aportar, o tiene el hospital en este momento algún problema logístico con ese material? No, mire, yo en ese sentido soy respetuoso y me llamo a silencio, porque cada uno que lo vea como mejor lo pueda apreciar. Nosotros no tenemos faltante en este momento de elementos de limpieza. Lo que sí le puedo dar fe es que tenemos, en principio, falta de personal en el sector de limpieza. Pero lo que es la falta de materiales de limpieza o de insumos, sobre todo los líquidos, desinfectantes y todo ello, no, hoy por hoy no, el hospital no tiene un faltante de eso. Se usa y se trabaja con lo que se tiene que trabajar en este momento en el hospital. Ah, bueno, no, está bien, todas las buenas intenciones están bien, pero digo, por ahí existía, está bien, todo lo que abunda no daña, digamos. Tiene que ver con eso, digamos, básicamente. Exactamente, no, por eso yo insisto, no, todo aporte y toda colaboración, y mucho más viniendo de los vecinos de la localidad, es bienvenida, pero... Está bien, es un aporte, una cosa que suma. Doctor, ha sido usted muy amable con la radio pública, le agradezco la charla. Por favor, señor Rodríguez, que tenga buen día. Y nada, yo no soy quien para dar consejo, pero digo, porque algunas personas a las que llamaron y suspendieron la vacuna, tal vez no es usted el que lo tiene que hacer. Recomendar que los vuelvan a llamar para explicarle cuál fue la situación, porque es gente más grande y ha quedado así como preocupada porque se suspendió. Ajá, bueno, los deben tener anotados seguramente, porque saben a quién llamar, o hay gente de Julia Dufour y otras más. Así que, doctor, le agradezco la deferencia por atendernos. Por favor, señor Paulino, que tenga buen día.